Bienvenidos a JNE Noticias, edición central. Soy Lice Guzmán y los voy a acompañar en la siguiente media hora. Empecemos viendo nuestros titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia sobre la propuesta de nueva conformación del Pleno. Y Aarón Ollarse prestó juramento como nuevo miembro del Pleno del JNE. Además, 21 organizaciones políticas presentan precandidaturas para elecciones internas. Comencemos con nuestra información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que la propuesta del Congreso sobre el cambio de la conformación del Pleno se presenta como una ley con nombre propio y no debería prosperar. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se refirió al predictamen que busca cambiar la conformación del Pleno de la institución y señaló que destruyendo las instituciones no se construye la democracia. Creemos que la colectividad tendrá que darse cuenta de modo paulatino que destruyendo las instituciones no se construye la democracia. Hay un proyecto de ley todavía no debatido en el que, sobre pretexto de crear más órganos jurisdiccionales para acelerar el proceso, se desaparece al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. De la misma forma, el magistrado recordó que el Pleno de 5 miembros es la máxima autoridad jurisdiccional del JNE. En este sentido, se intenta desdoblar el mismo. Con ello, se estaría creando una ley con nombre propio, restándole trascendencia a la decisión del Pleno de 5 personas, ¿no? Y con exclusión de funciones jurisdiccionales del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es una ley con nombre propio, que no se pronuncia el nombre, pues, ¿no? Pero se puede fácilmente entender. Yo espero que no prospere un despropósito así. Por otro lado, en la sesión solemne se dirigió al nuevo miembro del Pleno del JNE, Aarón Ollarse, y lo instó a actuar con independencia y asimismo recordó que cada integrante del Pleno no representa a la entidad de donde proviene. Siéntase tranquilo en discrepar si tuviera usted que hacerlo, como están libres los señores miembros del Pleno que lo acompañan en este momento. Todos tenemos plazo de caducidad en nuestro desempeño, todos. Nosotros no dependemos, ni el que habla, ni los integrantes del Pleno, de las entidades en que fueron elegidos. Así es el juego de la democracia. No estamos sujetos ni a rendir cuentas a las organizaciones que nos eligieron, ni sujetos a mandato imperativo de ningún poder del Estado, ni tampoco de las organizaciones de las que provenimos. El magistrado Vicente Sánchez, ex miembro del Pleno del JNE, señaló que es gravísimo normalizar la mentira. Difamar a alguien es una forma de violencia inaceptable. El magistrado Vicente Sánchez, al concluir su gestión como miembro del Pleno del JNE, en entrevista a JNTV, sostuvo que es gravísimo normalizar la mentira, normalizar el embuste, normalizar el insulto, porque la violencia no es solamente material, la violencia también es moral, y difamar a alguien es una forma de violencia inaceptable. Así como es gravísimo normalizar la muerte, tanto de civiles como de policías, es gravísimo normalizar la mentira, normalizar el embuste, normalizar el insulto, porque la violencia no es solamente material, la violencia también es moral. Y difamar a alguien, como lo han hecho conmigo, y lo digo con serenidad, como lo han hecho conmigo, como lo han hecho con casi todos los integrantes del Pleno y sobre todo con el presidente, difamar, ofender, mentir acerca de ti es una forma de violencia inaceptable. Asimismo, agregó que los ciudadanos tienen el derecho de saber la verdad
de no dejarse llevar por campañas de difamación que difunden mentiras o medias verdades. Hasta cierto punto es esperable que los órganos del sistema electoral sean cuestionados, porque quienes pierden una elección no siempre tienen la hidalguía de reconocer el triunfo del adversario, y además que es una práctica que se cuestionen los resultados. Pero más allá de estos cuestionamientos hasta cierto punto entendibles, lo que no está bien es difundir mentiras. Lo que no está bien es agraviar a las personas con información falsa. Lo que no está bien es estigmatizar a funcionarios y a instituciones. Eso no le hace bien a la democracia y tampoco le hace bien al país. Finalmente, invitó a los jóvenes a tener una actitud reflexiva frente a lo que está viviendo el Perú y que se empapen más de los alcances de la democracia representativa, que con sus limitaciones es siempre preferible a una dictadura del color político que sea. Y les comentamos que Aarón Ollarse Yuseli juró hoy como nuevo integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en una ceremonia pública. Veamos los detalles. Aarón Ollarse Yuseli asumió funciones como nuevo miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas de todo el país. Durante su juramentación ante el presidente del JN, Jorge Luis Salas Arenas, Ollarse sostuvo así que cumplirá honradamente estas funciones. Es un honor y es un deber para mí que lo asumo con total valentía y hidalguía, con toda la preparación y los principios recibidos desde la familia, colegio, universidad, y lo seguiré cumpliendo hasta el último día de mi vida. Durante su intervención, Ollarse precisó además que ejercerá sus labores con la misma independencia y apego a la ley y valores democráticos que han practicado los demás miembros de este colegiado. Mi compromiso con la democracia, con este honor de servir en este tan alto cargo, me comprometo con Dios, con la patria, con la Constitución, con el Jurado Nacional de Elecciones, a que tome decisiones sean con independencia, con el apego irrestricto a la Constitución, a los principios democráticos y a la ley. Cabe precisar que el 17 de febrero, Aarón Ollarse fue elegido de forma pública con 14 votos como nuevo miembro del Pleno del JNE, por decisión de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas de todo el país. Vamos a conversar el día de hoy acerca de apología al terrorismo. Está con nosotros el señor Roberto Pereira, él es penalista. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y a sus órdenes. Encantado de conversar con ustedes. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Por favor, para iniciar, ¿a qué consideramos apología al terrorismo? Bueno, ese es un tema bastante polémico, porque no solamente hay que determinar qué cosa es apología, sino que además qué cosa es apología desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Lo cual complica un poco la situación, y porque además esto está vinculado, muy vinculado a una posible afectación de la libertad de expresión. Este es un tema que se ha debatido desde la primera legislación en materia de apología del terrorismo, que data del año 81. El decreto legislativo 046, que fue la primera norma antiterrorista en el sentido estricto, incluyó también la apología del terrorismo, y esto generó mucha polémica desde ese entonces, al punto que el año 87 se derogó la apología del terrorismo, pero al año siguiente, en el primer gobierno aprista, se reintrodujo en diciembre del 88, básicamente por el fenómeno del diario que se escindió del diario Marca, el diario que era un órgano de expresión de Sendero Luminoso, y sobre la base de esa experiencia que se reintrodujo el delito de apología
del terrorismo, y así estuvo vigente esa norma hasta que el Tribunal Constitucional en el año 2003 emitió una sentencia aclarando los términos, sobre todo los criterios de interpretación del delito de apología del terrorismo, precisamente para que no colisione con la libertad de expresión. Y desde entonces el Tribunal Constitucional estableció dos criterios que me parecen importantes para interpretar el delito de apología del terrorismo, que ahora se encuentra ya regulado en el artículo 316 del Código Penal, que es básicamente que la exaltación de la figura de un autor condenado por el delito de terrorismo o por un hecho que ha sido también ya juzgado como delito de terrorismo, esa exaltación debe ser idónea para provocar una suerte de incitación a la comisión de delitos violentos como el terrorismo, y que además sea de tal magnitud que contradiga las reglas democráticas de tolerancia, de respeto al ordenamiento democrático. Como verán, no es fácil, porque siguen siendo criterios que están sujetos a la interpretación, sobre todo la interpretación de los jueces, y siempre va a haber la posibilidad de poder cuestionar la aplicación de esta figura de apología del terrorismo. Esa es la razón por la cual la doctrina en el Perú, de manera unánime, y también en derecho comparado, opinan por que esta figura solo se aplique a los casos más graves y más evidentes de ensalzamiento, exaltación de la violencia terrorista y de quebrantamiento con ese discurso de las reglas democráticas de tolerancia y de respeto a los valores del sistema democrático. No se debe utilizar esta figura entonces para reprimir cualquier acto de presentación favorable a una posición o a un personaje. Por ejemplo, aquí se discutió mucho si pedir la amnistía para Bebel Guzmán, ¿no?, cuando este estaba vivo, consistía en un acto de apología del terrorismo. ¿No? Yo creo que no. O sea, pedir que se amnistía a alguien por más delito que haya cometido de terrorismo, no calificaba como un mero acto de apología del terrorismo, o posiciones en el sentido de que estuvieran de acuerdo con determinada posición ideológica, me parece que tampoco tiene la entidad como para calificar como un acto de apología del terrorismo. ¿No? Por lo tanto, esta figura, insisto, debe ser aplicada de manera muy restrictiva para no generar problemas con la libertad de expresión. Entonces, ¿cuál sería la pena por apología por terrorismo, del terrorismo? Bueno, actualmente el artículo 316 del Código Penal prevé penas altas, ¿no? Estamos hablando en el tipo básico a partir de 4 años, de 4 a 6 años. Si se enaltece, si lo que se enaltece con la apología es el delito de terrorismo, las penas van de 4 a 8 años. Y si se utiliza para la apología medios de comunicación con una idoneidad suficiente o clara para que este mensaje se difunda, la pena puede ir hasta 12 años o 15 años tratándose de personas que ejercen, por ejemplo, la docencia universitaria o son funcionarios públicos. De manera tal que estamos hablando de un rango de pena bastante alto, ¿no? Ya si a uno lo condenan por terrorismo, por apología de terrorismo, perdón, prácticamente estamos hablando de una pena efectiva, por lo menos de 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? ¿Y desde cuándo ha existido este delito? ¿Hay diferencias normativas de su aplicación en esa época a su aplicación actual? Sí, efectivamente, como yo le decía, el delito de apología de terrorismo en el Perú existe desde el año 1981. El decreto legislativo 046 ya preveía esta figura del delito de apología del terrorismo. Pero también estaba esta figura de apología de delitos en general, ya no solamente de apología de terrorismo, en el Código Penal. En el Código Penal de 1991 existía un delito de apología de delitos en general. En esa época, tanto la apología del terrorismo como la apología en general de delitos solamente decía el que hiciera apología, ¿no?, del terrorismo, o el que hiciera apología de delitos. Entonces no se sabía muy bien en qué consistía la apología, hasta que el Tribunal Constitucional en el año 2003 emitió una sentencia, la sentencia 10 del 2002 del caso Marcelino Tineo Silva. En esa sentencia el Tribunal Constitucional establece unos criterios para interpretar qué significa este término apología, porque efectivamente era muy vago, y esa era la razón por la cual el tribunal se pronunció por la
inconstitucionalidad en tanto no se precisara qué significaba apología. Y de ahí el tribunal dijo que la apología tiene que ser la exaltación, no basta con la mera aprobación, no basta con la mera simpatía, no basta con la mera aceptación de una determinada ideología o un personaje, sino que tiene que haber un acto manifiesto de exaltación, de transmitir como algo positivo el delito del terrorismo, la violencia terrorista, ya sea en relación con una persona que ha cometido el terrorismo y ha sido condenada, o con un hecho terrorista también condenado. Es decir, es la divulgación de manera positiva de tanto el personaje condenado por terrorismo como por el hecho mismo, planteando que son hechos positivos y que son hechos buenos y que por lo tanto deben ser replicados, ¿no? Eso es un poco lo que está detrás de este término de apología, entendido como exaltación de un hecho terrorista o de la persona que lo ha cometido, ¿no? Eso es lo que el tribunal ha marcado como pauta, pero como comprenderá, incluso así, esto sigue siendo polémico, porque eso va a tener que ser aplicado en cada caso concreto. Entonces se presentan los siguientes cuestionamientos. Una obra de teatro, ¿no?, donde se alude, por ejemplo, al fenómeno terrorista y se escenifican actos terroristas. ¿Es una exaltación al terrorismo o no? Ya tuvimos la experiencia de que acá se trató de prohibir, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no?, La Cautiva, ¿no?, en una sala de teatro por parte de la policía, ¿no?, porque se dijo que efectivamente eso podría calificar como apología del terrorismo. Luego recuerde que también se pintaron unas tablas, ¿no?, unas tablas ayacuchanas, me parece, que pertenecen a la tradición pictórica y artesanal ayacuchana, que se reproducían también escenas vinculadas al terrorismo, y también se pretendió calificar eso como apología del terrorismo. Por lo tanto, incluso asumiendo que apología del terrorismo es la exaltación manifiesta y clara de un acto terrorista o de la persona que lo ha cometido, siempre va a haber un nivel de indefinición y de controversia. Por eso es que le decía que toda la doctrina aconseja que este delito solo sea aplicado de manera absolutamente restrictiva y para los casos más claros, más evidentes de exaltación del terrorismo o de las personas que lo hayan cometido, porque si no, esto genera un problema con la libertad de expresión y terminamos criminalizando actos de expresión que nos pueden parecer odiosos, nos pueden ser reprobables desde el punto de vista moral, pero que no llegan a configurar un delito como tal. Yo le agradezco por su participación, muchísimas gracias por habernos explicado el significado de apología al terrorismo. Muchísimas gracias por su participación. Un gusto, hasta luego. Un gusto, hemos conversado con el señor Roberto Pereira, él es penalista. Es momento de ir a una pausa y retornamos. El analista de fiscalización del JNE, Álvaro Alayo, indicó que el Jurado Nacional de Elecciones ya entregó al RENIEC los resultados de la verificación de los fiscalizadores sobre el padrón electoral. Veamos. El
Jurado Nacional de Elecciones culminó el proceso de fiscalización del padrón electoral para las elecciones municipales complementarias. Ya concluimos la etapa de fiscalización. ¿Ya concluyeron? Sí. El día de ayer se concluyó con la consolidación de todo el trabajo que se hizo en campo y el día de hoy ya se ha remitido a RENIEC todos estos resultados para que ellos evalúen todos los casos que se puedan haber encontrado y de considerarlo, de acuerdo a sus parámetros, de considerarlo, actúen de acuerdo a las atribuciones que la ley finalmente les da, ¿no? Les da, exacto. Sí. Agregó que la labor de los fiscalizadores es ubicación y verificación de datos de ciudadanos, fiscalización de posibles electores golondrinos, fiscalización de la publicación del padrón electoral, visita a los registradores civiles. Una vez recibido la lista de padrón inicial, nosotros la analizamos y vemos si es que han habido, por ejemplo, cambios domiciliarios de una manera irregular o mayor a lo habitual. Finalmente agregó que las personas que no viven en el lugar, pero hacen un cambio domiciliario con la finalidad de favorecer a un determinado candidato, pueden alterar la voluntad de los vecinos del lugar, que son los que deben elegir a sus autoridades. Y para los comicios internos, para las elecciones municipales complementarias, se han presentado 21 organizaciones políticas. Veamos. 21 organizaciones políticas cumplieron con presentar sus precandidaturas para participar en las elecciones internas que definirán a sus postulantes para las elecciones municipales complementarias 2023, la misma que se realizarán este 2 de julio. En ese sentido, dichos trámites de presentación y registro de precandidaturas se efectuaron hasta el martes 31 de enero únicamente a través del sistema de Clara internas del JNE, teniendo en cuenta el cronograma de elecciones internas y la normativa aprobada para estos comicios complementarios. Desglosando las organizaciones políticas presentadas son 7 partidos políticos y 14 movimientos regionales, quienes presentaron a sus aspirantes para los comicios internos. Recordemos que las elecciones internas están a cargo de cada organización política, con la intervención de los organismos electorales. Se llevarán a cabo en 2 jornadas por la modalidad de afiliados o delegados. Por ello, el 26 de febrero, los afiliados de las organizaciones votarán para elegir a los candidatos que los representarán, y para los casos en que hayan optado por la segunda modalidad, en esta misma fecha también se elegirán a los delegados. Estos últimos sufragarán el 5 de marzo para seleccionar a los postulantes. Es necesario recordar que para el 2 de julio los ciudadanos de Canis en Ancash, de Recta en Amazonas, de Lari en Arequipa, de Chimbán, Pión y Ninabamba en Cajamarca, de Huamantanga en Lima, de Aco en Ancash, de Chinchihuasi en Huancavelica, de Manitea en Cusco, de la misma forma en Salcabamba, Huancavelica, en Aparicio Pomares, en Huánuco, tendrán que acudir a votar a sus autoridades locales nuevamente. En estas elecciones internas, las listas de aspirantes deberán respetar la paridad y alternancia. A continuación, los detalles. Las elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones municipales complementarias, las listas participantes en el proceso interno deberán cumplir con la paridad y alternancia establecida según la Ley de Elecciones Municipales vigente. Para el Jurado Nacional de Elecciones, la entrada en vigencia de la Ley 31030 garantiza la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos y significó un importante avance en la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. De la misma forma, la modificatoria a la Ley Orgánica de Elecciones Municipales, que señala lo siguiente en el artículo 10. La lista de candidatos se presenta en un solo documento y debe contener: 1. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que está conformada por el 50% de hombres o 50% de mujeres, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer.
Asimismo, el criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse también sobre el número total de candidaturas presentadas por cada organización política, que se busca mejorar la ubicación de las mujeres en las listas al Consejo Municipal. Sin embargo, se encuentra pendiente aún adoptar medidas para establecer la paridad horizontal en las candidaturas al cargo de alcaldes municipales. Un llamado a las organizaciones políticas a incluir a las mujeres postulantes a este cargo en sus próximas elecciones internas a celebrarse el 26 de febrero y 5 de marzo próximo. Cabe destacar que la Ley de Paridad y Alternancia se aplicó por primera vez en las elecciones generales 2021 y permitió que se incrementara la cantidad de candidatas a cargos de elección popular. A propósito de las elecciones internas que se celebrarán el 26 de febrero, la OMPE programó una serie de capacitaciones para miembros de mesa en los próximos días. Entérese en la siguiente nota. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha programado para los días 22, 23 y 24 de febrero las capacitaciones virtuales para miembros de mesa que participarán en las elecciones internas de las organizaciones políticas el domingo 26 de febrero. De acuerdo con el cronograma lanzado por la entidad, el 22 de febrero la capacitación será a las 11 de la mañana, el 23 a las 4 de la tarde y el 24 a las 6 p.m. Los afiliados y afiliadas que participen en estos comicios, asimismo, deberán completar un formulario de inscripción para seleccionar la fecha en que desean ser capacitados, sobre todo en los momentos de la jornada electoral. Cabe precisar que en los últimos días se realizó la impresión de cédulas de sufragio para estas elecciones y el traslado de materiales hacia diversos puntos del país. Ello en presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones que supervisaron estos procedimientos. Tras las elecciones internas, se definirán a los candidatos que participarán en las elecciones municipales complementarias del 2 de julio. Y ahora les contamos que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió una serie de recomendaciones para que los partidos seleccionen de forma adecuada a sus candidatos para futuras elecciones. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, que entró en funciones durante las elecciones regionales y municipales 2022, elaboró un informe final en la que hizo una serie de recomendaciones para los partidos políticos. Entre ellas, sugirió que las organizaciones políticas sean más estrictos en la selección de candidaturas, iniciando por la constatación de que no tengan procesos judiciales en curso, presenten correctamente sus declaraciones juradas, así como cumplir con la transparencia de sus financiamientos, tanto públicos como privados. De este modo, el colegiado recomendó a su vez el uso responsable de las redes sociales y evitar la violencia entre candidatos. Cabe precisar que este tribunal tuvo como funciones exhortar públicamente a desarrollar campañas electorales respetando a la ciudadanía y la democracia. Este grupo lo integraron Elena Alvites Alvites, Valerio Paucarmaita, Mariela Noles, Humberto Correa y Marlene Molero. Y más del 80% de partidos políticos presentó su segundo informe financiero. Veamos. 107 organizaciones políticas de los 129 que están obligados a presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales cumplieron con entregar el segundo informe de aportes o ingresos recibidos y gastos. Según el organismo electoral, los detalles de la presentación de la información financiera se publica progresivamente en el portal Claridad, las mismas que están sujetas a un proceso de verificación y control posterior. Conforme a la ley, los candidatos que no presenten información financiera de aportes, ingresos y gastos efectuados por la campaña electoral recibirán una multa no menor de una UIT, 4.600 soles, ni mayor de 5 UIT, que equivale a 23.000 soles. Y a esta hora es momento de nuestro bloque internacional. Y la Organización de las Naciones Unidas ha liberado más de 250 millones de dólares en fondo para combatir la hambruna en 19 países de todo el mundo. Veamos la nota.
La Organización de las Naciones Unidas dispuso el sábado asignar 250 millones de dólares de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias para ayudar a las personas más vulnerables del mundo y evitar la hambruna. En total, el monto se destinará a 19 países, entre los que destacan Afganistán, Burkina Faso, Haití, Mali, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen, Chad, Colombia, la República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Madagascar, Honduras, Kenia, Líbano, Pakistán y Sudán. Según precisó Antonio Guterres, secretario general de la ONU, son 339 millones de personas en todo el mundo las que necesitan ayuda humanitaria, un 25% más que el año pasado. Y ahora le comentamos que en Argentina ya se fueron los topes de gastos en los que pueden incurrir las organizaciones políticas en las elecciones generales que se darán en octubre de este año. Los detalles en la siguiente nota. La Cámara Nacional Electoral de Argentina estableció recientemente el límite de gastos de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales que celebrarán el 22 de octubre. Así, fijó que para las elecciones de presidente y vicepresidente, los partidos no pueden sobrepasar el monto de 2.000 millones de pesos argentinos y en el caso de las elecciones primarias no se pueden sobrepasar los 1.000 millones. En suma, ninguna organización política debe exceder los 3.000 millones, que equivalen a 15 millones de dólares. El tope, en esta ocasión, es más del doble de lo que se había fijado en el 2021. Cabe precisar que en estos comicios se elegirán, además del sucesor de Alberto Fernández, a 130 diputados nacionales, que abarcan la mitad de la Cámara Baja, y a 24 senadores nacionales, que equivalen a 1/3 de la Cámara Alta. Gracias por habernos acompañado aquí en JN Noticias Edición Central. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. No me quiero despedir sin antes mandar un saludo a los fotógrafos y camarógrafos de todo el país, en especial a Miguel Ábalos y José Lino, los camarógrafos de JN Noticias, que día a día cumplen con una gran labor de transmitirles a ustedes información electoral y por supuesto de coyuntura. Ahora sí, los dejo con imágenes de Cajamarca. Hasta mañana.